Bem-vindos, amados que están conectados pela internet. A paz do Senhor, paz del Señor. Mi saludo también en portugués a los brasileños que están ya acompañándome en estos días de este programa Encuentro con Dios. Una alegría inmensa poderme comunicar con todos ustedes a través de la internet y poder compartir estas verdades bíblicas, estas enseñanzas que Cristo dejó a su iglesia. Hemos estado estos días pasados refiriéndonos a las 3 ordenanzas que Cristo dejó a su iglesia. Ya hemos hablado sobre las 2 primeras, estoy tratando la tercera, ayer comenzamos y vamos a concluir esta noche. Antes de continuar, quiero referirme a los amigos que envían de manera privada y es nuestro deseo mencionar a través del programa sus nombres, como es el pastor René Morón del barrio Curupaú, allá en la grande ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. A nuestro amigo también misionero Jefferson Alves del ministerio Shalom, allá en Santa Cruz de la Sierra. A nuestro querido pastor también Santos Arreaño, que está en la población de San José. Es una población que está camino a Cochabamba, de Santa Cruz a Cochabamba, en Bolivia. Mis saludos a los hermanos que también están siempre acompañándonos ahí en Chicago. Pastor Uriel Isunza de la iglesia Esperanza Viva, a la familia Licardie de la iglesia Sendero de Esperanza, al pastor Cris Gómez de la iglesia de oración y alabanza en Chicago, y también aquí en Brasil, en el Pará, a todos nuestros amigos, pastores y hermanos que nos acompañan. Un grande abrazo a todos ustedes. Mi familia en Bolivia, a mi hijo Ezequías, el presbítero que está pastoreando la iglesia Esperanza Viva, allí en la urbanización Leónidas 2 en Santa Cruz de la Sierra. Queridos hermanos, queridos amigos, queridos internautas, ayer estaba hablando sobre las ofrendas, o sea, los recursos que vienen a la iglesia, que es las ofrendas y los diezmos, ofrendas especiales, ofrendas de trabajo que realizan los hermanos para captar recursos, el dinero, la administración. Todo eso la Biblia nos muestra cómo se tiene que hacer. Por ejemplo, yo anoté aquí unos versículos sobre la administración de esos recursos. Usted puede anotar segundo libro de Pablo a los Corintios, 2 Corintios 8, versículo 18 al 21. Usted puede anotar ahí también en 2 Corintios, en el siguiente capítulo, en el capítulo 9, versículo 1 al 15, usted puede leer todo ese capítulo. Se refiere ahí a las ofrendas y se refiere ahí también a la administración. En Santa Cruz de la Sierra, un pastor amigo me invitó a tratar este asunto en su iglesia y estaba explicando lo que estoy explicando estos días. Una hermana de la iglesia me cuestiona en el estudio que estaba dando, porque yo estoy indicando ahí en el estudio, como lo digo ahora, que la administración de los recursos, el pastor delega a hermanos para que ellos sean responsables. Obviamente, cuando está empezando la congregación, como en el caso mío, en mi experiencia como fundador de iglesias, yo hacía todo. Yo dirigía el culto, yo oraba, yo leía la Biblia, yo cantaba, predicaba, oraba, etcétera, recogía la ofrenda, la anotaba, llevaba el control. Pero luego, después que hubieron hermanos convertidos que se bautizaron, se hicieron miembros de la iglesia, entonces yo enseñé a ellos la administración eclesiástica. Los preparé para que colaboren conmigo, tomando el ejemplo de Cristo, cuando dice que Él llamó a los que Él quiso para que estén con Él y para enviarlos a predicar, para hacer las obras del ministerio.
Entonces todos los pastores hacemos eso. Cuando empezamos una obra, cuando fundamos una iglesia, preparamos, discipulamos, enseñamos y colocamos como responsables en las diversas reparticiones de la iglesia en el ejercicio pastoral. Muy bien, eso es normal. Cristo tenía un tesorero, ustedes saben, Judas. Si Cristo tenía un tesorero, es porque recibían ofrendas, es porque recibían recursos para las necesidades mismas del trabajo eclesiástico. Muy bien, en las iglesias eso es normal, también los pastores tenemos eso. Yo he preparado un estudio para cuando me invitan, cuando me llevan a alguna iglesia a hablar sobre las responsabilidades eclesiásticas de todos aquellos que trabajan en el ministerio. Cuando la iglesia tiene recursos, es una iglesia grande, establecida, con recursos, se necesitan hermanos a tiempo completo, que no son ancianos de la iglesia. Algunas veces son pastores, presbíteros, diáconos, que están en la iglesia en la parte administrativa de la iglesia, trabajando. Son personas que tienen familia. Entonces, esas iglesias que tienen ya una estructura para poder pagar un salario, lo pagan. ¿De dónde viene eso? De los recursos de la iglesia. Ya les dije en los anteriores programas que nosotros los pastores no somos empleados de la iglesia, los pastores, o sea, en el sentido de que, bueno, nosotros vamos a trabajar regidos bajo un patrón. No. Cristo es el Señor, el buen pastor. Ahora, nosotros nos debemos a un pastor también como autoridad eclesiástica nuestra. Yo lo tengo. Yo tengo un pastor que es mi pastor presidente, que es mi pastor líder. Pero yo soy pastor que administro una iglesia, que pastoreo una iglesia y que junto conmigo tengo un equipo de obreros que trabajan conmigo. Cuando Pablo estaba haciendo eso, porque las iglesias crecieron, surgieron los comentarios, surgieron ya las preguntas sobre las ofrendas, sobre los diezmos, qué uso se le da. Pablo dice lo siguiente en el capítulo 9 de Primera de Corintios, empezando del versículo 3 al 14. Es ahí, en el versículo 14, donde se observa la orden de Cristo sobre el sustento del obrero. Escuche el relato, preste atención, anótelo. Primera de Corintios 9, empieza el versículo 3. Y Pablo empieza diciendo algunas cosas ahí como que estuvieran ya hablando contra él. Como si ya estuvieran en Corinto cuestionándole ya el asunto de los recursos, el manejo contable de la iglesia. Se da a entender eso por lo que él dice. Escuche cómo dice. Primera de Corintios 9, 3 dice así: contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿Acaso no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Está entendiendo lo que quiere decir acá? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros?
pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Escuche esta parte. Versículo 11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, quiere decir la enseñanza de la Biblia, la doctrina cristiana, le explicamos, le enseñamos, le mostramos a usted, mi amigo, que no conoce, para que conozca cómo debe vivir la vida cristiana, eso es sembrar en lo espiritual. Dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Si otra persona, si otros participan de este derecho sobre nosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Escucha acá, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y que los que sirven del altar participan. Quiere decir, mi hermano, que aquellos que trabajan a tiempo completo en el ministerio como líderes, como ministros del altar participan. Dice aquí, quiere decir de los recursos, de los diezmos que son traídos a la iglesia. Lo voy a seguir leyendo. Gloria al Señor. Así también, en el versículo 14 ahora, escuche cómo dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Repito, así también ordenó el Señor. La tercera ordenanza que yo encuentro en la Biblia Sagrada, sobre el recurso, sobre la ayuda, sobre el salario del pastor. En iglesias que... conozco en Bolivia, no sé aquí en Brasil o en otro país, pero en algunas iglesias que en Bolivia tuve la oportunidad de enseñar y preguntar sobre este aspecto, en algunas decían de que al pastor se le paga un sueldo fijo en una denominación. En otra denominación me dijeron que al pastor se le da como salario un porcentaje de los ingresos totales de ofrendas y diezmos. Se aparta un porcentaje y se le da. En otra iglesia, en Bolivia, los diezmos que ingresan, todo recibe el pastor y él lo administra, y él lo usa, y él lo distribuye, etc. Hermano, yo les pregunté, ¿por qué hacen eso ustedes así? La Biblia especifica claramente lo que se debe hacer. Pero también ellos me dicen, Pastor Florencio, Jesucristo dio autoridad al pastor de la iglesia que él está como pastor, cuando le dice a Pedro, lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Lo que desatares en la tierra será atado en el cielo. Entonces, como que es la autoridad que Cristo delega al pastor, al líder de la denominación, el poner en sus estatutos, el poner en sus normas, en sus indicaciones ahí eclesiásticas, que se va a trabajar y se va a administrar de esa manera. Cristo habla sobre la administración de los obreros en su obra. Dice que cuando Él vuelva, espera encontrar a estos siervos de Él administrando bien. En los 17 requisitos que habla de 1 Timoteo 1, 3, 1 al 7, en una parte ahí dice que no sea codicioso de ganancias el obrero, que no sea platista, porque también hay de este tipo de obreros que quieren beneficiarse personalmente, agarran para él todo y se olvidan del resto. Ellos darán cuentas a Dios un día, con seguridad, con certeza absoluta. Pero lo que yo quiero que usted entienda, que el pastor, el líder,
el que está cuidando el rebaño del Señor, es mayordomo del Señor, es administrador de las cosas del Señor, su iglesia. Él es el ángel de la iglesia. Él es el ungido de Jehová. Él es la autoridad espiritual de la iglesia, el pastor. Por eso también dice en Hebreos capítulo 7, versículo 8. Léanla, anótelo. Cuando yo les contaba de esa hermana que me cuestionó ese asunto del diezmo y que el diezmo tiene que administrar a los hermanos y todo este asunto, yo le leí este versículo que quiero decírselo a usted, Hebreos 7, 8. Y aquí, en este momento dice así, y aquí reciben ciertamente los diezmos hombres mortales, mas allí uno que se da testimonio de que vive. Eso dice Hebreos 7, 8. Entonces de ahí yo partí con ese pensamiento de que el diezmo, algunos que me han preguntado, yo digo, hermano, si usted me muestra en la Biblia algún versículo que diga que el diezmo es de la iglesia, yo voy a enseñarlo así. Porque en mi Biblia yo veo que el diezmo es de Dios. Y como es de Dios, Dios lo ha establecido para el sustento de los que le sirven en el ministerio. ¿Entiende? Entonces, por eso que de ahí yo digo que yo no soy empleado de los hermanos de la iglesia. Yo soy siervo de Cristo y estoy cuidando algo que es de Él. Por eso dice la Biblia en Hebreos, en el capítulo 13, en el versículo 17, obedecer a vuestros pastores, sujetados a ellos, porque ellos darán cuenta, los pastores daremos cuenta a Dios un día. Y Pedro dice que habrá un premio. Cuando Pedro en su primera carta, el capítulo 5, dice, ahí relatando sobre esta parte, cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes también, los pastores, recibirán una corona incorruptible de gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, la tercera ordenanza está en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 14. Se la voy a repetir el versículo. Así también ordenó el Señor. Los que predican el Evangelio, vivan del Evangelio. Amén. ¿Está claro? Que Dios le bendiga. Yo voy a estar mañana continuando con estos estudios de la Biblia, hablando sobre las 4 ordenanzas de los apóstoles, de los ancianos, que dieron a los gentiles que se estaban convirtiendo al Evangelio. Cristo dejó 3 ordenanzas a la iglesia y los apóstoles en Jerusalén pasaron 4 ordenanzas a ser establecidas para los gentiles que se convertían. Porque como ya les expliqué en el programa anterior, Cristo mandó a los 12 apóstoles a predicar a los judíos. Por eso San Juan dice, a lo suyo vino, los judíos, y no los recibieron. Ahora dice, más a todos los que le recibieron. Cuando Pablo comenzó a predicar a los gentiles, ya Pedro le predicó a Cornelio, Pablo comenzó a predicar en Damasco, y los gentiles comenzaron a convertirse. Entonces los judíos que ya se habían convertido, estaban ellos presionando, exigiendo que estos gentiles convertidos observen las costumbres que ellos observaban. Sobre este tema mañana voy a empezar. Ya es las 4 ordenanzas de los apóstoles, de los ancianos, de la iglesia de Jerusalén, a los gentiles que se convertían, que venían a formar parte de la iglesia. Muchas gracias por su atención. Pastor, manda saludo a essas pessoas que estão mirando. José Gaia, Paulo César Campos, Jackson Souza, Adam, Alex Gomes, Edilene Silva, Pedro Leôncio,
Alexandre Prado. Alexandre Prado. Julia Carvalho. Julia Carvalho es de Bolivia esa señora. Sí, una grande amiga, una sierva de Dios. Lo pastor Samuel. Pastor Samuel. Ajá. Oh, ¿qué más? ¿Quién más está ahí mandando saludos? Hermelinda Cecilia. Hermelinda Cecilia. Hay algunas personas conocidas y otras no. Ok. Fátima. Fátima Sousa. Tu hijo Ezequías. También el presbítero Ezequías, mi hijo, el menor que está pastoreando la iglesia allí en Bolivia, Esperanza Viva. Luis Vieira. Luis Vieira también. Pastor Jorge Vega. Jorge Vega, uno de mis discípulos, el pastor Jorge, allá en la iglesia Impacto de Dios en Santa Cruz. Está construyendo un grande templo. Felicidades, pastor Jorge. Dios bendiga. Un grande abrazo a todos los santos ahí en su congregación. O Alessandro. Alessandro, son muchos, ¿no? Gustavo Gama. Gustavo Gama. René Marcelo. René Marcelo. Ruchi Avicho. ¿Avicho? Sí, es Avicho, un pastor allá en el Beni, en el estado del Beni, en Bolivia. Eleudi Ferreira. Amén. Cláudia Martinez. Claudia Martinelli. Jim Clarence. Jim Clarence es un venezolano, un milagro tremendo. Jim, Dios te bendiga, hermano. Yo le llamo el venezolano resucitado porque después de 6 horas muerto en una bolsa con hielo, con cal, Dios lo levanta en la morgue de su ciudad. Francisco Rodríguez, mi papá. Rodríguez, papá de la misionera aquí que es mi asistenta, gracias al Señor. Francisco, Dios le bendiga, allí en la ciudad de Penápolis, estado de San Paulo. Tu hijo Isaac. También mi hijo Isaac, el teólogo, gracias a Dios, Isaac, mi hijo. Gracias, hijo, Dios te bendiga, Dios te ayude. Y René Marcelo López. René Marcelo López es mi sobrino allá en Bolivia también. Un grande abrazo, Marcelo, a todos ahí, la familia en Santa Cruz. Y ahora por último, o pastor Gerian. Gerian, un grande amigo, un siervo de Dios aquí en el estado de São Paulo. Y Freddy Cortés. Freddy Cortés. Y João Batista. João Batista, no sé cuáles de los João Batista, son varios amigos. João Batista aquí en Brasil. Ese nombre es muy conocido, ¿no? João Batista Márquez, João Batista tal. Un grande abrazo a todos, una alegría inmensa que ustedes me están acompañando. Coloque un comentario, puede usted colocar si quiere algún tema específico. Pero voy a mañana, como ya anuncié, hablar sobre las 4 ordenanzas de los apóstoles, de los ancianos, a los gentiles que se hicieron creyentes y miembros de la iglesia. Vamos a orar. Acompáñeme. Quiero bendecir su vida. Señor, gracias por toda esa gente que está acompañándonos en el programa. Los bendigo, oh Dios eterno, en nombre de Cristo. Que, Señor, sus ministerios de estos conciervos sean prosperados, bendecidos. Que las familias de todos aquellos que están, Señor, siguiendo este programa, puedan, Señor, ser alcanzados con estas verdades bíblicas y ellos abrir su corazón y recibirte como Salvador de sus vidas. Señor, bendigo a todos ellos en el nombre de Jesús. Amén. Voy a tomar agua ahora y hasta el día de mañana en este horario. Les espero. Un grande abrazo.